Al contraer matrimonio con Jonathan, era consciente de que me estaba comprometiendo con algo más que simplemente un hogar. Me adentraba en una narración que transcurría en un hogar impregnado de sentimientos de amor y tristeza. En aquel instante, Noah, con 17 años, se mostraba sereno y humilde, de una manera cuidadosamente única que suele caracterizar a los jóvenes cuando sienten que el mundo a su alrededor evoluciona con rapidez. Intenté no tener muchas expectativas sobre él durante los primeros meses. Tan solo 2 años atrás, había sufrido la pérdida de su madre. En ese momento, me encontraba allí, un desconocido, con una sonrisa en el rostro mientras colocaba flores en un jarrón que seguramente ella misma había elegido. Jonathan demostró amabilidad y paciencia con los dos cuando aprendimos a ser una familia. Tenía fe en la sanación discreta mientras transcurría su efecto. Tenía la esperanza de poder confiar en eso. Sin embargo, fue el silencio el que alcanzó mi ser. Al principio, Noah apenas intercambió palabras conmigo. Los saludos fueron interrumpidos, las expresiones de agradecimiento se dijeron en voz baja. La mayor parte de las noches la pasaba en su cuarto, con los auriculares puestos, manteniendo la puerta entreabierta, pero nunca completamente abierta. Daba pasos cortos, añadiendo comida adicional en su plato, indagando sobre sus jornadas escolares sin presionar, brindando ayuda cuando Jonathan se quedaba trabajando hasta tarde. Siempre respondía con humildes sonrisas, aunque la cercanía parecía inalcanzable. Así que todo comenzó a transformarse. De forma pausada, casi sin ser notado. Todo comenzó en un día de domingo con lluvia. Jonathan tuvo que asistir a una cena de trabajo en otra ciudad, dejándome a solas en casa con Noah por primera vez. Preparé pasta sin saber si se uniría a comer o simplemente tomaría algo más tarde, como es su costumbre. Para mi asombro, lo vi en la cocina, con el pelo suelto y húmedo, vistiendo un elegante vestido gris que le restaba años de encima. Comento que el aroma era agradable. Sus ojos se posaron fugazmente en los míos antes de desviarse hacia el huevo que emerge del pozo. Le regalé una amplia sonrisa. Existe una gran cantidad. En caso de que tengas hambre. Lanzó un grito y se acomodó en la mesa. Mayormente, disfrutamos nuestras comidas en silencio, pero no de manera inusual. Experimentó inquietud y ansiedad. Le cuestionó si alguna vez había estado cerca de cocinar siempre, a lo que le relaté acerca de los veranos iniciales que pasé en la cocina de mi abuela. Él prestó atención. Escuchó de verdad. Esa primera experiencia de fin de semana dio inicio a una serie de rituales tranquilos que se repetirían en el futuro. Evitamos acercarnos durante la noche, sin embargo, hallamos consuelo en una cadencia. Comenzó a abrir de par en par la puerta. Comenzó a desear las buenas noches al pasar junto a la habitación. Descubrí mi taza de té lavada y la dejé en el baño por la mañana, reconociéndola de inmediato. A pesar de todo, jamás imaginé experimentar lo que sentí cuando nuestros ojos se cruzaron por un instante más largo de lo habitual. Ocurrió en una velada de cine. Nos encontrábamos a mitad de una película que había seleccionado por mi propia voluntad. La lluvia había regresado, cubriendo delicadamente las ventanas. Jonathan regresó, asistió a una conferencia de fin de semana en Boston. Noah había dirigido su mirada hacia el extremo opuesto de la silla. Nuestros pies se acercaban el uno al otro. Le ofrecí un recipiente de palomitas y al cogerlo, nuestras manos quedaron limpias. No lo sacó de forma inmediata. Ya está hecho. Se ríe con excesiva prontitud. Si te lo permito, te lo comerás todo. Su amplia sonrisa irradiaba calidez y frescura. Siempre estás repitiendo esa afirmación. Lo observé detenidamente, fijé la mirada en él, y sentí cómo se me ensanchaba el corazón. No era un chaval común. Esa idea me impactó como una almohada mullida. Sereno pero imposible de pasar por alto. La mirada de él irradiaba una energía intensa, una profundidad que no se percibía en sus ojos hace tan solo unos meses. Al cruzar miradas, algo en mí se desmoronó. Algo que tomó por sorpresa, algo con un toque de misterio. Durante la noche, permanecí acostado en la cama observando el firmamento, mientras escuchaba la fuerza del viento golpeando las ventanas. Pensé que me estaba inventando situaciones, interpretando gestos,
alterando la cordialidad en algo que no existía. Era el vástago de Jonathan. El hijo de mi pareja. Sin embargo, la atmósfera entre nosotros se había transformado. En las semanas que siguieron, esa especie de tensión se desvaneció entre lo cotidiano. Un leve roce al pasar por la puerta de salida. Una risa compartida demasiado íntima durante la cena. La forma en que sus ojos me observaban no era de rebeldía ni de rencor, sino de interés y concentración. Al regresar de mi paseo, lo hallé en la cocina preparando huevos deshidratados. Al girar los huevos con maestría, le dijo si esperaba que esta vez le hiciera un favor. Recibí una sonrisa pausada. No tenía ni idea de que supieras cocinar. Con un gesto de evasión en su mirada, mencionó, he estado observando, lo cual provocó un revuelo en mi estómago. Disfrutamos de nuestra comida junto a la ventana, iluminados por la cálida luz del sol. Fue entonces cuando me di cuenta del gran avance que había experimentado, no solo en estatura, sino también en madurez emocional. No se parecía en nada al joven que había encontrado antes. Se encontraba reflexivo y plenamente consciente. Y también yo. Te pido ayuda, señor. Comencé a percibir que me estaban mirando de una forma que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Jonathan no es la persona indicada. Ni aunque sea para beneficio propio. Después de aquella noche, me vi reflejado en el espejo. Aunque mi melena está algo deshidratada y mis ojos muestran señales de cansancio, estos últimos se sienten más relajados de lo que esperaba. Toqué la parte baja de mi cuello, donde su mirada se había detenido un poco más de lo debido durante la cena, y me pregunté si todo aquello había sido fruto de mi imaginación. Quizás las dos nos encontrábamos en silencio, de manera arriesgada, cuestionándonos lo mismo. Los días siguientes parecían un sueño del que no podía despertar. No ocurrió nada evidente. No hubo intersección entre las líneas. Sin embargo, algo había dado inicio. Algo sutil, sin necesidad de palabras, y con un toque de riesgo. Su vida se centraba en los momentos fugaces que disfrutábamos cuando Jonathan no nos observaba. Se escondió en los momentos de silencio entre las palabras, en la cercanía de nuestros pasos en el pasillo, en la manera diferente en que Noah pronunció mi nombre. Con delicadeza, como si tuviera un valor especial. Aquella noche, me vi frente a la puerta de su cuarto. La entrada se encontraba sin cerrar. La luz cálida de la lámpara en su cuarto iluminaba las paredes con un brillo encantador. Se escuchaba música instrumental de fondo, suave y reflexiva, sin letras. El sonido producido que otorgó un aire más cinematográfico a todo. Su rostro reflejaba sorpresa, pero no mostraba miedo. «Hola», mencionó mientras retiraba sus auriculares. «Está todo en orden». Mostraba indecisión. «No tengo ni idea de la razón por la que vine a este lugar de escaleras». Una justificación. Hice una pregunta que en realidad no era necesaria. «Por supuesto que sí», contesté mientras me adentraba caminando. No conseguía conciliar el sueño. Se inclinó y dirigió hacia el asiento desocupado a su derecha. ¿Te gustaría tomar asiento? Ya está hecho. Y eso no sería apropiado. Sin embargo, logré hacerlo. Estuvimos conversando durante más de 60 minutos. En relación a los libros, la institución de música. Acerca de la melancolía. A veces, la casa parecía ser demasiado espaciosa. La forma en que se abrió me sorprendió por completo. Reconociendo la gran pérdida que significó para su madre, así como los momentos de confusión al intentar asegurarse de que todos estuvieran a gusto. Expresó que se sintió obligado a estar bien por su padre. Pensando en ti. No tenía intención de complicar las situaciones. Mi corazón se entristeció. Noah, nunca has enfrentado una tarea más complicada. En caso de algo, has logrado hacer las situaciones más llevaderas. En ese momento, sus ojos se posaron en mí con intensidad, su mirada era tan penetrante que parecía un peso sobre mi pecho. En ocasiones, pronunció con calma. Aunque estés rodeado de personas, das la impresión de estar solo. No contesté de forma inmediata. ¿Qué opinión podría expresar al respecto? Así era. Al tomar mi mano durante la cena, Jonathan parecía algo ensayado.
Al besar mi frente antes de salir hacia su trabajo, parecía un gesto automático. Sí, existía amor. Sin embargo, él era el chico atractivo y confiable. El individuo que ya no incendiaba. Sin embargo, en el caso de Noah, se produjo un impacto. Un reflejo que evitaba mencionar, no le tenía miedo a nombrar, pero lo percibí. Cada vez que entablábamos una conversación. Cada vez que lo sorprendí observándome con una mirada que ya no era propia de un joven. A la mañana siguiente, me topé con una taza de té dispuesta en la pared de la cocina. No hay ninguna calificación. No hay publicidad. Sin duda, reconocí que se trataba de él. Esa pequeña acción, tan sencilla y personal, me acompañó durante toda la jornada. Comencé a percibir situaciones que no había experimentado previamente. La forma en que se aproximaba ligeramente al hablar. La forma en que su tono de voz disminuyó cuando estábamos a solas. Logró sacarme una sonrisa de forma natural y espontánea. No se trataba de coqueteo. No es del todo preciso. Sin embargo, tenía su importancia. Un sábado por la tarde, Jonathan recibió una llamada para trabajar de forma imprevista. Observé cómo salía por la ventana. Una cara desconocida en mi torso. No cometí ninguna falta. Sin embargo, se sentía aliviado. Poco después, Noah llegó a la pared sin ningún ladrillo. El vestido le caía suavemente de los hombros. Propuso la idea de ver algo mientras tomaba el control remoto con naturalidad. Una de esas películas clásicas que tanto disfrutas. Al moverse en direcciones opuestas sobre la silla, experimentó una sensación muy orgánica. Sin embargo, en la mitad de la película, la brecha entre nosotros se reducía. Primero se mide en pulgadas y después se evalúa la respiración. Me indicaron que me desplazara. Interrumpir la situación. Sin embargo, no lo realicé. Cuando apoyó su cabeza suavemente en mi espalda, no me aparté. Decidimos mantenernos en esta posición durante el resto de la película. No hay ninguna palabra. Mantén la tranquilidad. El sonido de la lluvia golpeando los cristales se convierte en un ritmo constante para una melodía que es mejor no entonar. Luego, mientras me encontraba en la cocina fregando platos que no requerían limpieza, Noah se acercó a mí. Expresó disculpas por haber sobrepasado un límite, con calma en su tono de voz. Solamente yo. Sentí seguridad estando cerca de ti. Giré hacia él con las manos mojadas, sin saber qué palabras usar. Le reclamé en voz alta por no haberlo hecho. A pesar de que una parte de mí anhelaba haber expresado algo más contundente. Más concluyente. Me miró fijamente durante un instante que pareció interminable. Él expresó su deseo de no estropear nada. Hubiera podido negarlo. No ocurría absolutamente nada. Que todo marchaba de manera adecuada. Sin embargo, no lo realicé. En vez de eso, expresé algo que en ese instante no comprendía del todo. En ocasiones, la vida nos brinda situaciones inesperadas. No implica que tomemos medidas al respecto. Sin embargo, esto no implica que no sean verdaderos. De esta manera, la distancia que nos separaba se transformó en algo totalmente distinto. ¿Qué va, cariño? Menos aún. Todavía no. Pero un clamor de algo aguardando. Tomando aire. Observándonos mutuamente desde los límites de nuestra limitación. Aquella noche, conciliar el sueño resultó complicado. Permanecí en la cama junto a Jonathan. La antigua cadencia de su respiración me resultaba reconfortante. Sin embargo, en ese momento, la cercanía de su cuerpo parecía haber desaparecido. Al igual que una playera que ya no me hacía falta, pero que no podía llevar a la cama. Mis pensamientos no dejaban de regresar a la escena en la cocina. La voz de Noah se escuchaba tenue y llena de dudas. Buscando mis ojos. La proximidad de él hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Debo responsabilizarme por lo que experimenté? ¿Desea añadir algo más? A la mañana siguiente reinaba la calma. Jonathan había partido. Noah estaba en la habitación, con los auriculares puestos, garabateando en un cuaderno. Me encontraba en el límite del país, observándolo a distancia. Su rostro mostraba una delicadeza especial cuando estaba concentrado.
Una debilidad casi ingenua que causó un dolor en mi corazón. Se observó a sí mismo con una sonrisa en el rostro. No es la sonrisa que se le ofrece a un padre o a un maestro. Sin embargo, una de ellas resultó extensa, se percibió como muy calurosa. Mañana, expresó. El día de mañana. El periodo nocturno. Me trasladé a la cocina para preparar una infusión, intentando desplazar la carga del aire entre nosotros. Aún sin dirigir mi mirada, era capaz de percibir su cercanía. La expresión de sus ojos es semejante a los rayos solares que se cuelan a través de una ventana. Siempre presente. Siempre lo bastante para darme calor. Después de esa jornada, lo vi en el patio, con ropa diferente, recortando los márgenes. Los rayos del sol se posaron sobre las líneas de su espalda. Me observé durante un tiempo prolongado antes de que me sorprendiera. Detestaba esa parte de mi ser que percibía como aferrada. Sin embargo, no pude resistir la tentación de llevarle un vaso de limonada. Estar lo bastante cerca para que nuestros dedos casi se rocen al coger el vaso. Expresó gratitud con su voz potente por el calor. Claro que sí. Mi corazón se alegró con fuerza ante algo tan sencillo, latiendo a un ritmo acelerado. Después de observarme brevemente, volvió la vista hacia sí mismo. De repente, en tono tranquilo, expresó su agrado por mi presencia. Me refiero a solo nosotros dos. Las palabras flotaron en el ambiente como un delicado lazo que nos unía, frágil y tembloroso. Igualmente. Antes de que pudiera contenerme, expresé. Después de la cena de esa noche, nos entretuvimos viendo algo suave. Una comedia que ninguno de nosotros tomó en cuenta. Una vez más, Jonathan partió en un nuevo viaje laboral. La vivienda parecía estar detenida en el transcurso del tiempo. Tomé asiento en el sillón. Con Noah a mi lado, más próximo que en el pasado. En un instante, moví mi mano rápidamente hacia su brazo. Sinclair. No del todo. Sin embargo, ninguno de nosotros cambió de posición. La habitación parecía cargada de calma. Al dirigir mi mirada hacia él, ya me encontraba siendo observado por él. Su expresión es inimaginable, pero no dudosa. Después, él tomó mi mano. De forma pausada. Con precaución. Que nuestros dedos se entrelacen. Y no me fui. Nos sentamos de esa manera y parecía que el momento no terminaría nunca. Estoy sin palabras. No es necesario. Solo la pausa y el compás tranquilo de una frontera que se desvanece entre nosotros. Al sentarme por fin, mi mano se escapó de allí. Nos quedamos mirándonos mutuamente durante un tiempo excesivamente prolongado. Saludos nocturnos. Mis lágrimas ahogaron mis palabras. Buenas noches. Con voz apacible, manteniendo su mirada fija en la mía. Mientras daba pasos, percibí su mirada fija en mí. Cada escalón que ascendía parecía adentrarme en algo inevitable, como si no pudiera escapar de ello. En la habitación, me acomodé frente a la puerta que estaba completamente cerrada. Con el latido del corazón y las manos temblando. Coloqué mis manos sobre mi pecho, intentando calmar la tormenta que había en mi interior. Cuando me casé con Jonathan, no imaginaba que las cosas serían de esta manera. Esto no es lo que tenía en mente. Sin embargo, en ese instante, resultaba inevitable no prestarle atención a la verdad. No experimenté la maternidad con Noah. De ninguna manera como corresponde. Basta ya. En la casa reinaba un profundo silencio. Esa clase de silencio que solo se percibe en la noche, cuando hasta las paredes parecen estar felices. Tu corazón emite un sonido único que se hace cada vez más audible. Me fue imposible conciliar el sueño. Mis pensamientos resonaban con gran intensidad. Cada movimiento, cada gesto, cada conversación entre Noah y yo resonaba en el silencio. Continué recordando cómo sus dedos se entrelazaron con los míos en el sofá. La sensación de calor persistió una vez me marché. Hubiera sido conveniente expresar algo en ese momento. Hubiera sido conveniente trazar una línea. En vez de eso, permití que el silencio se colara en los huecos que había entre nosotros. Apenas me había aventurado afuera cuando percibí el sonido de las paredes junto a mi puerta. Al principio, me quedé helado. Un nuevo paso.
Después, uno más. Una suavidad sutil. Prácticamente imperceptible. Ya tenía conocimiento de su identidad antes de que le consultara. Así es. La puerta se abrió de repente. Además, dos más. En la penumbra de la salida, Noah se encontraba presente. Las lágrimas trazando surcos en su rostro. Se escuchaba su voz débil y vacilante. ¿Será posible que acceda? Tan solo durante 60 segundos. Antes de que pudiera siquiera elevar la voz, mi corazón ya latía con fuerza. Ingresó sin hacer ruido. Al cerrar la puerta, le dio un ligero golpe al hacerlo. De repente, la atmósfera cambió por completo. Como si la habitación hubiera liberado su aliento. Comentó que tampoco logró conciliar el sueño. Mientras se encontraba en el lugar, parecía indeciso sobre acercarse o no.